Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Léemelo. Es un honor volver a encontrarnos para descubrir a través de nuestras lectoras, nuestras invitadas y nuestros invitados cómo los libros pueden revelarnos nuevas formas de mirar el mundo. Yo soy José María de Tavira y tengo un gusto enorme por compartir este espacio con una escritora cuya voz se ha convertido en una de las más potentes y entrañables de la literatura mexicana contemporánea, Almadelia Murillo. Muchas gracias, José María. Qué No, placer. No, un placer que estés aquí con nosotros. Bueno. Estaremos muy contentos de que nos compartas las lecturas que nos has traído, las recomendaciones, pero antes de saltar a eso, me encantaría que nos platicaras un poco acerca de tus hábitos de lectura. ¿Dónde lees? ¿Cómo lees? ¿A qué hora lees? Qué buena pregunta, qué bonito eso. Mira, yo, como soy una yonki, ya los últimos años tengo un vicio que es el libro que me está gustando mucho, ya sea, generalmente es impreso, si lo encuentro en audiolibro, también lo descargo, porque cuando no puedo seguir leyendo y voy a caminar, me pongo los audífonos y le doy play donde me quedé en la lectura. Es algo que hago ya muchísimo, o sea, tengo los dos formatos. Camino mucho, entonces no quiero dejar, ¿no? la lectura. Leo mucho de noche, leo en la cama y me saboreo esos vuelos largos donde voy a leer sin interrupciones. Los fines de semana me voy a veces al bosque de Chapultepec, al solecito, a algún árbol con mi libro. Pues leo todo el tiempo, la verdad, pero es así placenteramente, yo diría en la cama, en el bosque y en las caminatas con audiolibro. Qué bien, me parece fascinante que puedas hacer esa transición del audiolibro al libro y del libro al audiolibro. Digo, el audiolibro seguramente no, pero los libros, ¿eres de las personas que subraya, que hace anotaciones? Sí, no, mis libros están destrozados, rayados, doblados, machacados. La página doblada quiere decir que ahí hay algo que me importa. Y ya últimamente los márgenes empiezan a estar llenos de esto me recuerda a tal cosa, Ajá. corazoncitos, sonrisas. ¿Y vuelves a los libros para encontrar una anotación quizás? Sí, suelo hacerlo, sí. Como referencias. Y además también te permite recordar con mayor precisión, ¿sabes? Ese pequeño acto de tenerte ahí, subrayar, doblar, hace que perviva más tiempo. Te acuerdas de eso un poco más de tiempo. Y una vez que terminas un libro, ¿qué haces con él? ¿Lo guardas, lo compartes, lo regalas, te deshaces de él? No, ¿O lo no. guardas como un objeto preciado? Pues mira, mientras me lo preguntabas, mi imagen fue, lo abrazo. Bueno, en cuanto Sí, lo terminas. ¿sabes? Cuando fue un libro que me significó muchísimo, que me importó mucho, como que hay un pequeñísimo ritual emocional. Recuerdo que hace 2 años leí Los Miserables. Ajá. Uf, lloraba. Y mira que ya sabía que se muere Jean Sí. Valjean, perdón por el spoiler, pero... y luego los guardo. Yo acumulo libros, no suelo regalarlos, pero además me gusta tenerlos porque en el oficio de escribir vuelves mucho a ellos, ¿no? Siempre dices, a ver, ¿en qué libro leí tal cosa? Lo quiero citar, lo quiero recuperar, etcétera. Ajá. ¿Hay un paralelismo entonces entre ser lectora y ser escritora? Yo creo que sí, es inevitable. O sea, este bicho que el cerebro es un aparato narrativo inevitable, ¿no? Entonces te pasa todo el tiempo cuando tienes este oficio de juntapalabras, como decía Elena Garro, que mientras estás leyendo ya estás pensando en que posiblemente quieres escribir sobre eso que estás leyendo, ¿no? ¿Y cómo te volviste lectora? ¿Te acuerdas del primer libro donde dijiste, ahora sí ya estoy, esta es una pasión, aquí acaba de surgir algo nuevo? Sí, un libro muy inadecuado para mi edad, pero fue Chin Chin el Teporocho de Armando Ramírez. Era muy chiquilla y bueno, pues vivía en una vecindad, crecí en condiciones muy precarias, nunca tuve un cuarto propio, ni mi cama propia, dormía 8 hermanos, en fin. Y uno de mis hermanos había leído Chin Chin el Teporocho y lo dejaron por ahí y me dijo, no lo vayas a leer. Claro, lo mejor. Entonces fui a por él y ahí,
entré como en una sensación de los libros te permiten sentir otras cosas, ¿no? Vivir otras cosas. Entonces este toque soez de Chin Chin el Teporocho, una pequeñísima secuencia sexual, yo tendría como 10, 11 años, ¿no? Ya empezaba. Ahí me mordió y me envenenó. Pues con esto vamos a pasar a tu primera recomendación, que se trata de nada más y nada menos que de los cuentos de Elena Garro. En este momento tenemos la compilación de los cuentos completos, pero tú nos vas a recomendar que leamos uno de su compilación de La Semana de Colores, que se llama El día que fuimos perros. Sí. ¿Cómo descubriste a Elena Garro? Descubrí a Elena Garro cuando quería ser actriz. En la Plaza de la Ciudadela, en la biblioteca de la Ciudadela y en el Metro Valderas, daban un taller de teatro. Y en ese taller de teatro repartieron unas fotocopias de El día que fuimos perros. Un poco con la intención de quienes estábamos en ese taller jugáramos a interpretarlo como una suerte de monólogo. Ahí descubrí a Elena Garro. Yo tendría unos 16. Y claro, nunca me olvidé, por eso cuando me dijeron, piensa como en esa primera etapa de tu vida, ese fue muy importante, me sorprendió muchísimo, ¿no? El juego de estas dos niñas que son perros, esos tintes de realismo mágico, porque sabemos que son niñas, que no son perros, pero Elena Garro no renuncia nunca a tratarse como perros, a ella y a su hermana, ¿no? A las niñas del cuento. Y aunque el contexto y los otros personajes las traten como niñas, ellas siguen siendo perros atestiguando algo brutal, ¿no? Ahí la descubrí. Y hoy en día, que ya eres escritora, ¿qué te significa Elena Garro? Mira, a principios de este año releí Recuerdos del Porvenir. Es que cada 20 páginas se cerraba el libro y me quedaba masticando las frases, ¿sabes? Pensando, yo no sé si la había entendido la primera vez que la leí, y luego en el enorme talento de esta mujer como para crear imágenes tan fuera de serie, ¿no? Me parece que, pues en este bendito proceso como de retomar el espacio público para las mujeres escritoras, pues una gran deuda, ¿no? de estos escritores latinoamericanos que fueron el boom latinoamericano, debió de hacerle un espacio a Elena Garro y no lo tuvo, ¿no? Pero la vuelvo a leer y me vuelve a dejar turulata su capacidad, o sea, tiene una prosa donde no deja de contarte la historia y crea unas imágenes muy potentes. Bueno, pues si te parece, vamos a leer un pedacito de este cuento que se llama El día que fuimos perros. ¿Te parece? Ya encontré mi nombre. ¿Ya? Eva se enderezó curiosa. Sí, Cristo. Eva me miró con envidia. Cristo. Es buen nombre de perro. Eva acomodó la cabeza sobre las patas delanteras y cerró los ojos. También yo encontré el mío, dijo enderezándose de pronto. ¿Cuál? Buda. Es muy buen nombre de perro. Y el Buda se echó junto al Tony y empezó a gruñir de gusto. Nadie vino a visitar el día de Tony, del Cristo y del Buda. La casa estaba lejos, metida en su otro día. Las campanadas del reloj de la iglesia no indicaban nada. El suelo empezó a volverse muy caliente. Las lombrices entraron en sus agujeros, los pinacates buscaron los lugares húmedos debajo de las piedras, las hormigas cortaron hojas de acacia que les servían de sombrillas verdes. En el lugar de los perros había sed. El Buda ladró con impaciencia para pedir agua, el Tony lo imitó y enseguida el Cristo se unió a los ladridos. Por un caminito lejano aparecieron los pies de Rutilio calzados con guaraches. Traía 3 jarros llenos de agua. Indiferente, le puso un jarro a Tony, miró al Cristo y al Buda
y les colocó un jarro cerca del hocico. Rutilio acarició las cabezas de los perros y ellos, agradecidos, movieron los rabos. Fue difícil beber agua con la lengua. Uf. Wow. Qué linda lectura, qué maravilla, ¿no? Es muy bonito, muy bonito. O sea, los detalles, la hormiga que lleva una hoja de acacia como sombrilla, los nombres de perros, es muy provocador. ¿Sí? ¿Qué te provoca? Pues es el contexto de la guerra cristera, es lo que estaba pasando en México. Yo creo que es una forma de Elena Garro porque lo que van a presenciar estas niñas perro después es una pelea y un asesinato brutal, ¿no? Es una forma como de decir, se están peleando por esta tontería ideológica y es muy provocador que un perro se llame Cristo Claro. y el otro se llame Buda, ¿no? O sea, es que tiene tantas capas de lectura que a mí me deslumbra. Hablando, como decías, del boom latinoamericano y su lugar en este movimiento, también ella hace uso de este llamado realismo mágico, ¿no? ¿El cuento habla en esos términos? Sí, yo creo que sí. A ella no le gustaba El término. que se le atribuyera lo del realismo Ajá. mágico, lo he leído en algunas de las entrevistas. Pero bueno, es la forma en la que hoy podemos referirnos y entenderlo, ¿no? Pero sí, en el fragmentito que leíste, al principio dice que es un día dentro de otro día, Ajá. ¿no? Ese juego es fantástico. Sí. Y está otra vez, ¿no? Son cosas tan reales. Estás viendo ahí un pueblo mexicano, estás sintiendo ese calor, viendo esa tierra, viendo estas dos niñas perro echadas en el piso, los guaraches de Rutilio que se hace. Eso es México, ¿no? Es profundamente realista y al mismo tiempo ahí hay una magia que explota en las convenciones, ¿no? De todos modos, Rutilio les da el agua como perros, etcétera, ¿no? El día dentro del otro día, sí. Y en su generación y en su momento histórico, podríamos, me parece, decir que Elena Garro estuvo muy a la sombra de muchos escritores, o uno en particular. ¿Crees que hoy en día el lugar de las escritoras es distinto? Sí, creo que sobre todo se lo debemos a las y los lectores, que de pronto quisieron escucharnos, quisieron leernos, quisieron conversar con nosotras. Y creo que sí, pues sí vivió muy a la sombra de Octavio Paz. Hay un libro que vale mucho la pena, se llama Reina de Espadas, de Jasmina Barrera, salió el año pasado. Y ella reconstruye la vida de Garro, sobre todo, pero basada en el intercambio epistolar con Octavio Paz. Es interesante. No es juzgón, pero sí manifiesta, ¿no?, un cierto control. Sí, sí estamos en un lugar distinto, porque la gente nos quiere leer y eso es precioso. No solo distinto, sino mejor. Diría que sí, sí, totalmente. También creo que se agotó la narrativa hipermasculinizada de las guerras, el héroe, la novela negra siempre basada en un feminicidio del que se hace arte. Y bueno, pues nosotras miramos otras cosas, más desde la orilla, me parece, tenemos una mirada un poco más. ¿Algo más de la obra de Elena Garro que nos recomiendes? Los cuentos son, en ese mismo, en la Semana de Colores, está un cuentazazazo que se llama La culpa es de los tlaxcaltecas. Ajá. Me cuesta decirlo, pero es un cuento fantástico porque va y viene al periodo de la conquista, digamos, va como al 1520, 21, cuando los tlaxcaltecas traicionan a los mexicas. Bueno, se liberan del Se yugo de liberan, los en mexicas. realidad depende Sí. cómo lo veas, tienes toda la razón. Y al mismo tiempo lo cuenta en el tiempo presente, donde esta mujer, digamos, el tiempo presente del cuento debe ser como 1930. Y bueno, ocurre una traición, quizá por eso lo traje a cuento, pero es un cuento maravilloso y hace eso mismo de jugar con los tiempos de una manera muy especial. ¿Y su dramaturgia te gusta? Sí, la verdad es que la he leído poco, ¿no? Yo como que me clavé con la narrativa, con los cuentos, la novela, pero sí. ¿Cómo se llama esta obra de teatro? Felipe Ángeles. Ángeles. Pues muy bien. Por ahora tenemos que acabar este bloque, pero regresamos con muchísimo gusto y muchísima curiosidad para seguir platicando con la gran escritora Alma Delia Murillo.
Ya estamos de regreso en Léemelo con la escritora Almadelia Murillo para seguir conociendo los libros y las historias que han marcado su vida y que la siguen acompañando hasta hoy. ¿Tú recuerdas el momento en el que supiste que querías convertirte en escritora o que querías escribir profesionalmente? Sí, em, trabajaba como empleada en una oficina y vivía con el corazón gris y apachurrado. Eh, en un contexto muy corporativo y muy penoso para mí. Y los lunes había un taller de escritura del escritor Óscar de la Borbolla en una librería. Y empecé a ir ahí los lunes, él nos dejaba temas y componíamos un cuento. Ahí lo supe, como al tercer, cuarto cuento que había llevado para pues me daba cuenta, yo quiero hacer esto, o sea, quiero hacer esto y lo quiero hacer, si se puede, hasta que me haga viejecita y me muera. Y una vez que te convertiste en escritora formalmente, ¿cambió tu relación con la lectura? Pues fíjate que no mucho, ¿eh? Siempre he leído como con muchas ganas, con mucho gozo, con mucha curiosidad. Me interesa mucho la escritura que tiene una prosa que me provoca, que me da envidia, Ajá, que digo, yo quisiera escribir claro, así. claro. Pero lo que sí me pasa ahora es que tienes un poco más este ojo del Sí, oficio. claro, técnico. Ajá, Ujú. entonces ves un poco la carpintería, pero trato de evitarlo, más bien como para seguir disfrutando leer. Ujú. Y como inspiración, quizás también, la Sí. lectura. Fíjate que ¿Necesitas de leer a veces para seguir escribiendo? sobre todo leo poesía, cuando siento que estoy como muy tiesa, ¿no? Leer poesía en la mañana, en voz alta. En voz alta. Yo creo que la poesía, como el teatro, Mm, se lee en voz alta. Es que si no llegas a la musicalidad del poema. claro. En tu soledad lees Sí, una poesía. sí, sí. Qué bonito. Ujú, Qué bonito, porque normalmente la lectura es en silencio, ujú, ¿no? Pero sí conectar con la oralidad, con la música, con el sonido. totalmente. Qué bonito. Pues bueno, antes de continuar con los libros que elegiste para recomendarnos, vamos a aprovechar tu presencia aquí en Léemelo para hablar de tu más reciente libro, que fue publicado hace unos pocos meses, que se llama Raíz que no desaparece. Es un libro donde mezclas, pareciera que mezclas la crónica de Mm, investigación, las historias de la terrible realidad en la que vivimos hoy en día sobre las desapariciones y reflexiones post-ruptura y elementos de ficción. ¿Qué te llevó a escribir este libro, Raíz que no desaparece? Y tú, ¿cómo lo clasificarías? Uf, fíjate que esta pregunta cada vez que me la hacen, me doy cuenta que respondo algo diferente porque es, es complejo. Como la novela habla sobre un tema tan presente Mm, y me van pasando cosas conversando con los colectivos buscadores de personas mm, desaparecidas, me voy encontrando con experiencias alrededor del tema, pues va cambiando. Pero creo que hay novelas que se construyen y hay novelas que se gestan. mm, Como que dentro de ti empieza a crecer una necesidad de contar algo. mm, Y por ahí vas tomando nota, aunque no la tomes, ¿no? Vas mm, caminando y cortan la palmera de Reforma mm. porque tiene un hongo asesino y Sí, sí, luego sí. ponen un ahuehuete y el ahuehuete se muere rodeado de rostros de personas desaparecidas. Pues esa metáfora estaba servida, ¿no? Escribir es cazar metáforas Mm, también. Entonces, como que todo ese tiempo, más, bueno, a mí me importan los dolores sociales de mi país, ¿no? mm, Entonces, estar escuchando constantemente dónde están nuestros hijos, mm, dónde están, pues fue gestando esta necesidad, ¿no? Yo escribía columnas en un periódico de circulación nacional y me di cuenta que los 5 años que duré escribiendo esta columna siempre estaba señalando el tema de mm. las personas desaparecidas en México, ¿no? Hasta que me dije, quiero escribir una novela. Le digo novela, aunque
pues la novela yo creo que es el género más parasitario de la literatura, porque se puede parecer a la crónica periodística, hay prosas que se pueden parecer a la poesía, ¿no? Y este es un texto un tanto híbrido, pero le decimos novela porque hay una ficción, un personaje, Ada, buscando a su hijo Marcos, aunque la mitad de este libro está construida con el trabajo de campo que yo hice acompañando a los colectivos buscadores. Pues si te parece, leemos un extracto de tu novela Raíz que no desaparece. Por favor. Me dará mucho gusto. Al amparo de gorras, sombreros y viseras, 15 mujeres suben a la camioneta. Sus siluetas son compactas y gruesas. Huelen a limpio y algunas, las más jóvenes, van escrupulosamente maquilladas. Usan botas negras de caña alta y con suela industrial, botas de trabajo o de guerra. Llevan las playeras con los rostros impresos de sus hijos, hijas, hermanos. Las mujeres buscadoras tienen lo mismo 23 años que 60 y por su semblante cruzan rasgos duros mezclados con suaves gestos amorosos. También llevan ollas con guisos, grandes toppers con ensaladas y frutas, bolsas de pan, tostadas, hieleras, palas, picos, pesadas puntas metálicas para romper concreto y varillas para enterrarlas en los parajes y detectar si en ellas se percibe el olor de un cuerpo en descomposición. Yo también subo a la camioneta y me siento junto a Ada. Algunas de las mujeres hablan entre ellas. Se conocen de anteriores jornadas de búsqueda. También las hay que van en un silencio absoluto, con los ojillos pardos puestos en algún punto del cielo azul feroz que se mira desde las ventanillas. Hay un hombre, uno solo, un padre buscador, tendrá 50 años, un cuerpo musculado y correoso, albañil de toda la vida, me dirá después. Hombre callado que sube después que todas y se sienta hasta atrás, que va él porque a su esposa ya se la tragó el Alzheimer. Se me hace un nudo en el estómago. Así que este mal que se come la memoria no es cosa solo de Ada. ¿Y qué hacer si el cerebro te traiciona por más que le des la orden de recordar, pero él te protege, haciendo que olvides? Recordis, volver a pasar por el corazón. Tu cerebro dice que no vuelvas a pasar por el corazón, que no recuerdes aquel dolor que te hizo sentir que dejabas de ser humano para convertirte en un animal herido, reventado de memoria, entregado al desamparo del dolor. Al frente de nosotras va un vehículo de la Comisión de Búsqueda y detrás vienen unidades con miembros del Ejército, de la Guardia Civil y de la Policía Estatal. El plan es parar por 3 puntos identificados como zonas rojas. Cuando llegamos al primero, las buscadoras bajan con sus varillas y sus palas, me dan una. El terreno es muy grande, así que nos organizamos por zonas. Ada queda en un grupo alejado del mío. Donde estoy yo, a mi lado, ese papá buscador, cavando, damos muy pronto con ropa enterrada que son claramente prendas de una misma persona, de una mujer. Jeans, playera, un bolsito con un frasco de esmalte de uñas, unos tenis, está el par, de talla pequeña y un cinturón. Entre el papá y yo traspaleamos para ir más profundo. El color de la tierra se nota distinto, la densidad es particular, más floja. Y sí, al meter esa varilla en forma de cruz y sacarla para oler la punta, hay un aroma especial. Una de las madres que venía callada en la camioneta no lo soporta más y apoya su cuerpo tembloroso contra una pared. Tiembla sin poder controlarse. Otras mujeres se acercan a auxiliarla. Todo parece indicar que estamos ante una línea de cuerpos que habrían sido enterrados uno junto a otro. Pero es imposible llegar hasta el fondo a golpe de pala y pico.
La treintena de uniformados que nos acompañan, soldados, Guardia Nacional, policía, nos miran a ser recargados en sus vehículos. No mueven un dedo. Pasan 3, 4 horas, el sol del mediodía empieza a quemar nuestras cabezas. El trabajo físico nos tiene chorreando sudor y el cuerpo empieza a resentir la deshidratación. Finalmente, el jefe de la comisión de búsqueda dice que se requiere una retroexcavadora. Es obvio que con las palas no vamos a llegar nunca a la profundidad que necesitamos en esa extensión territorial. Paramos para comer mientras llega la retroexcavadora que ya han solicitado. Y soy testigo de un despliegue que me simbra de ternura y respeto. Esas madres encuentran la forma de hacer del momento una gran comida alrededor de una mesa improvisada. Extienden telas, servilletas y trapos en el piso. Algunas desdoblan banquitos portátiles y ponen las ollas en el toldo de una camioneta. Van sirviendo platos con arroz, tinga de pollo, huevos duros, ensalada, tortillas calientes. Ada recibe aplausos cuando destapa un recipiente repleto de chiles en vinagre. Todos estábamos suspirando por el picante. Esta escena de eficiencia materna es impresionante. Ellas nos alimentan a todos. Ellas que tienen la inteligencia y la experiencia de cuidar, al desvarío de cuidar cuando deberían ser cuidadas. Qué poderoso. Qué poderosas ellas, ¿no? Qué poderosas ellas, qué poderoso el espíritu humano. ¿Cómo logras convivir con este dolor tan profundo y luego escribir sobre él? Con el amor. Lo que acabas de leer es un contraste entre algo profundamente doloroso y ferozmente amoroso. Los colectivos de búsqueda dicen no nos sostiene el dolor sino el amor, y eso se nota en eso, por ejemplo, ¿no? La dimensión no solo es terrible, no solo es lúgubre, también es vital. Hay un deseo, un poner la vida al centro que lo va mezclando todo el tiempo, ¿no? Y esta sensación de verlas como irían a una junta de padres a la escuela de sus hijos, ¿no? Impecables, preciosas, con la playera, con el rostro de su hija, hijo. Y también de sentir que estas madres buscadoras no solo buscan a sus hijos, sino que están maternando a un país entero. O sea, también con lo que hacen, que es poner en el espacio público esta violencia brutal, también están cuidando a los hijos del resto, ¿no? Entonces se mezcla, hay una constante sensación de alegría, de gozo, de dolor tremendo, pero vuelves al amor. Y ellas son así, los colectivos buscadores viven en todas estas dimensiones y por eso es llevadero. Es asignatura de un artista, de una escritora, involucrarse con el contexto político. Yo creo que no, fíjate, o sea, creo que la literatura es tan vasta, extensa e infinita como la condición humana y no le puedes imponer que sea de una u otra manera, la verdad. Yo, porque así me pasa, porque estos son los temas que me muerden la entraña, pues me meto a ellos, ¿no? Pero también respeto profundamente a quien jamás se asoma a esto y quiere llevar su escritura por otro lado. A mí me costaba mucho trabajo, pero es muy personal. Creo que hay que dar la libertad para... No hay que darla, nadie tiene que dar nada. La literatura es tan amplia como la experiencia humana y todo cabe, ¿no? Bueno, y si te parece, haciendo este vínculo entre el poder creador del arte y la política y las consecuencias de mezclarlo, pasamos a tu segunda recomendación, que es del gran dramaturgo español Federico García Lorca. Nos traes en esta preciosísima edición de las obras completas de Federico García Lorca, nos recomiendas que leamos La casa de Bernarda Alba. Sí. ¿Qué es para ti Federico García Lorca?
Todo, todo. Es que el talento de Federico era fuera de serie, ¿no? Como bien dijiste, dramaturgo, pero además un tremendo poeta. Como te decía hace rato que leo poesía en las mañanas en voz alta, procuro. Yo recuerdo leer a Federico con este romance de Luna. Huye, luna, 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 si vinieran los gitanos. Recuerdo la primera vez que leí este romance de Luna, no podía creer que tuviera dentro de esos versos tan musicales el relato de una tragedia, ¿no? Que es este niñito que se echa al agua queriendo agarrar la luna y bueno, se ahoga, ¿no? Perdón por él. Pero bueno, pueden leer el romance de Luna. El vals vienés, ¿no? En Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos, ¿no? Uf. Entonces leía su poesía y me arrebataba y luego me encuentro con el teatro y ahí ya me rendí porque me di cuenta que puede darles voz compleja, profundísima a todos sus personajes, contar una tremenda historia. Y ahora que vivimos en 2025 repletos de, de producción de series televisivas, a veces doy talleres de escritura y les digo a mis alumnos, lean las obras de teatro de Lorca para que sus personajes tengan mejores diálogos, un poquito más complejos, ¿no? Por donde lo veas, es que Federico es brutal, ¿no? Un talento inmenso. Y nos traes, recomendándonos, La Casa de Bernarda Bernarda Alba, Alba. una obra muy particular. ¿Para ti qué te transmite o por qué nos la recomiendas? Mira, cuando la leí la primera vez, como somos 4 hermanas y 4 hermanos, ¿no? Y mi relación más cercana es con ellas, siempre, pues nada, porque por afinidades, en fin. Entonces, desde la primera lectura ya era muy fácil para mí identificar este contexto de mujeres. Luego mi abuela, la madre de mi madre, en un pueblo michoacano, muy católica, de trabajar en el curato. Entonces, era muy interesante leer a este poeta, a este dramaturgo en este caso, ¿no? Español de ese contexto y que a mí me resonara tanto, pero sí que me resonaba, ¿no? Y luego las formas, ¿no? Yo creo que una de las cosas de lo lorquiano es como que hay mucha sangre y espada en cada frase. Y está desde el principio en esta obra, cuando aparece una criada y la Poncia. Oye, y la Poncia y la criada, que podríamos considerar los personajes menores, tienen una manera de hablar y de ponerte en un contexto que te impresiona, ¿no? Entonces, bueno, nunca la olvidé y después, cuando he podido verla representada, me tocó por fortuna verla alguna vez en Madrid, estas adaptaciones que se han hecho, por ejemplo, a piezas de flamenco, ¿no? Esto es la sangre lorquiana, ¿no? Te convoca las pasiones. Soy una fan, como puedes ver. Pues sí, ya vi. Y bueno, ya que nos hablaste de la criada y la Poncia, ¿te parece si leemos la escena que hemos escogido? ¿Te parece si la leemos juntos? Ya que además tú también eres actriz. Bueno, sí, ¿Te pero parece? claro que sí, me Va, parece. perfecto. Muchas gracias. Será un placer. Yo nunca le he hincado al diente verdaderamente a Lorca, no propiamente, y mucho menos lo he representado. Ojalá después de hoy te vayas con... Uf, puede ser. Ojalá que sí. Venga. Es el primer acto. Es una habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda. Hay muros gruesos, puertas en arco con cortinas de yute rematadas con madroños y volantes, sillas de Anea, cuadros con paisajes inverosímiles de ninfas o reyes de leyenda. Es verano. Un gran silencio umbroso se extiende por la escena. Al levantarse el telón, está la escena sola. Se oyen doblar las campanas. Y sale la criada. Ya tengo el doble de esas campanas metido entre las sienes. Llevan ya más de 2 horas de gori gori. Han venido curas de todos los pueblos. La iglesia está hermosa. En el primer responso
se desmayó la Magdalena. Es la que se queda más sola. Era la única que quería al padre. Ay, gracias a Dios que estamos solas un poquito. Yo he venido a comer. Si te viera Bernarda. Quisiera que ahora, como no come ella, que todas nos muriéramos de hambre. Mandona, dominanta, pero se fastidia. Le he abierto la orza de los chorizos. ¿Por qué no me das para mi niña, Poncia? Entra y llévate también un puñado de garbanzos. Hoy no se dará cuenta. ¡Bernarda! La vieja. ¿Está bien cerrada? Con 2 vueltas de llave. Pero debes poner también la tranca. Tiene unos dedos como 5 ganzúas. ¡Bernarda! Ya viene. Limpia bien todo. Si Bernarda no ve relucientes las cosas, me arrancará los pocos pelos que me quedan. ¡Qué mujer! Tirana de todos los que la rodean. Es capaz de sentarse encima de tu corazón y ver cómo te mueres durante un año sin que se le cierre esa sonrisa fría que lleva en su maldita cara. Limpia ese vidriado. Sangre en las manos, tengo de fregarlo todo. Ella la más aseada, ella la más decente, ella la más alta. Buen descanso ganó su pobre marido. Bueno, Bernardo. Ya vámonos, ya, leámosla toda. Uf, qué cosa, ¿no? Qué figura tan tremendamente fuerte, representante de una femineidad tan histórica. ¿Qué te representa Bernarda Alba como modelo de mujer? Yo creo que todavía, aunque creemos que ya le hemos dado la vuelta, sigue ahí, ¿no? De lo que es una mujer virtuosa. Entonces, una mujer virtuosa, bueno, no se exhibe, ¿no? Los placeres están prohibidos, es callada, y ser callada se ve como una virtud, ¿no? O sea, mira, es callada, es sobria. Y también este tema de las mujeres solas, ¿no? ¿Qué forma de estar en el mundo deben tener las mujeres solas? ¿Qué se puede decir o hacer, ¿no? Con ellas? Pero también yo creo que ahora que releíamos este fragmentito, muchas gracias, me acordé de otra cosa que me pasó la primera vez que la leí y fue que todo el tiempo se me colaba esta sensación de la enorme diferencia de clases sociales, ¿no? Que en México 2025, o sea, esto de comer a escondidas de ella y que no se dé cuenta y limpia y guarda y tal. Bueno, México es un país profundamente clasista, con muchos de estos rasgos presentes todavía, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cosas me siguen resonando, ¿no? Y también, bueno, porque yo he tenido que, digamos, soy la única de las mujeres de mi familia que no me quise casar, no quise tener hijos, ¿no? Y pareciera que es cosa sencilla, pero no. De fondo hay muchos arquetipos que tienes que ir destruyendo, ¿no? Hay muchas negociaciones contigo misma que tienes que ir haciendo en el camino. Y pensar, bueno, si mi pasión es la escritura y a mí lo que me hace sentir plena y fértil es esto de los libros, pues yo no quiero eso otro de los hijos, etcétera. Aunque no lo parezca, sí creo que pertenezco a una generación bisagra, que las mujeres que decidimos por la no maternidad todavía hemos tenido que pasar como por unos juicios, ¿no? Y todo eso está contenido en Bernarda, ¿no? También. Sí, parecería que esta Andalucía de principios del siglo XX nos queda muy lejos. Y no. Y quizás está aquí todavía con nosotros en muchos sentidos, ¿no? La verdad es que sí. Pues bueno, desgraciadamente tenemos que cortar por ahora, pero volvemos muy pronto, enseguida, al tercer bloque de este programa de Léemelo con la gran escritora Almadelia Murillo. Aquí seguimos en Léemelo con Almadelia Murillo, que nos ha traído unas maravillosas recomendaciones para nuestras lecturas, y vamos a pasar a la última que nos traes, que se trata de un clásico. ¿Para ti qué son los clásicos? ¿Existen los clásicos?
Es una pregunta muy interesante porque, bueno, tiene muchas respuestas, ¿no? Pero yo creo que los clásicos podrían agruparse bajo algo que llamamos literatura universal Ujú. y son estos autores, autoras que nos han dado textos que no importa cuánto tiempo pase, siguen llegando profundamente al corazón de la condición humana, ¿no? Em, Hay quien dice que un clásico es aquel que todo el mundo cita pero no ha leído. Correcto. Pero yo últimamente tengo un romance con los clásicos, adapte la definición que usted quiera, porque creo que estamos muy obsesionados con leer novedades. Y lo digo dándome un tiro en el pie, pero lo sostengo. Creo que tenemos que ensanchar nuestra perspectiva como lectores y lectoras y leer otras cosas, no solo las novedades, no solo lo que los influencers recomiendan, los clubes de lectura, ¿no? Siento que necesitamos recuperar estas otras lecturas más extensas que nos dan contexto histórico, etcétera. Y pues bueno, justamente uno de los grandes clásicos de la literatura universal es Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Es una novela publicada en 1880 en serie, ¿no? O sea, en entregas, en Sí. un periódico, cosa que hoy en día ya casi no se hace. Y es un drama familiar en el que tres hermanos encarnan distintas visiones del alma: el impulso, la razón y la espiritualidad. ¿Qué nos puedes compartir acerca de esta novela? Ay, yo creo que Los hermanos Karamazov tiene sobre todo una profunda latencia del análisis del alma humana, ¿no? Ujú. A lo largo de la novela muchas veces se usa el término karamazoviano, ¿no? Mm. Somos karamazovianos y ser karamazoviano quiere decir que en una misma persona caben las pasiones más rastreras, bajas y oscuras y el alma más elevada y espiritual. Pero eso no son solo los hermanos Karamazov, eso somos todos, ¿no? Ujú. O sea, en cada ser humano habita lo hermoso y lo terrible. Ujú. Y yo creo que eso es lo que la vuelve tan especial, ¿no? Tan sanguínea. O sea, yo la leo, este año la volví a leer, por eso la quise traer. Uf, me atrapaba, me conmovía, me hacía sentir esas mismas pasiones y también me hacía pensar que todas las series más exitosas de la televisión se basan o en Dostoyevsky o en Shakespeare. y, y que la defensa de lo que es capaz de vivir el espíritu humano, puesta en palabras por Dostoyevsky, es una de los puntos más altos que ha alcanzado la literatura. Pues bueno, sin más, con esa maravillosa introducción, vamos a leer un extracto de esta grandísima novela. ¿Te parece? Sí, me da ilusión. No filosofes, asno. Bueno estoy yo para filosofar, cuando tengo todo el costado derecho paralizado, gimo y bramo. He consultado a los médicos. Saben reconocer el mal perfectamente. Te explican al dedillo la enfermedad, pero no saben curar. He tenido ocasión de hablar con un estudiante de medicina muy entusiasta. Si muere, me decía, por lo menos habrá ciencia cierta de qué enfermedad ha muerto. Además, esa manera que tienen de mandar a los especialistas. Nosotros, dicen, solo reconocemos la enfermedad, pero vaya a ver a tal especialista, él le curará. Ha desaparecido por completo el doctor de antaño, te lo digo yo, el que te curaba todos los males. Ahora no hay más que especialistas y siempre se anuncian en los periódicos. Enfermas de la nariz y te mandan a la capital de Francia. Allí, dicen, hay un especialista europeo que cura narices. Llegas a París, te examina. Solo puedo curarle, te dice, la ventana derecha de la nariz, porque las ventanas izquierdas de la nariz no las curo yo, no es mi especialidad. Después de haber seguido mi tratamiento, vaya a Viena. Allí hay un especialista que acabará de curarle la izquierda. ¿Y qué hacer? He recurrido a los remedios caseros.
Un médico alemán me recomendó frotarme después del baño con miel mezclada con sal. Fui por el placer de acudir una vez más a los baños. Me unté bien untado y nada. Fue inútil. Desesperado, escribí al conde Matei de Milán. Me mandó un libro y unas gotas, que Dios le valga. Y figúrate, el extracto de malta de Flov me ha aliviado. Lo compré al azar. Me tomé frasco y medio y me sentí como hasta para ir a bailar. Me habían desaparecido los dolores. Decidí publicar en los periódicos una nota de gracias. Me lo dictaba el agradecimiento que sentía. Y figúrate, entonces me encontré con otra historia. Ningún periódico me la ha aceptado. Sería muy retrógrado, dicen. Nadie lo creerá. Le diable n'existe point. Publíquela en forma de carta anónima, me aconsejan. Yo también estoy harta de que haya médicos que se especializan en 1 milímetro del cuerpo ¿Ah, sí? y lo demás. ¿Eso es parte de lo que te llamó la atención, este No, pasaje? es que es el diablo. Esto que acabas de leer es el diablo hablando con Iván Karamazov, Ajá. que tiene como un brote esquizoide y el diablo lo viene a visitar y tienen estas conversaciones. Todo ese pasaje, que tiene más páginas delante, es delicioso, fantástico. ¿Crees que el humor puede ser una forma de sabiduría o incluso de resistencia ante el dolor? Totalmente, es una forma de inteligencia también, ¿no? De Ujú. sintetizar el mundo, claro. ¿Y algunas otras recomendaciones que nos tengas para nuestro público, más allá de García Lorca, de Elena Garro y de Dostoyevsky? Bueno, voy a pensar en lo que estoy leyendo ahora. Bueno, ahora estoy, es que, perdón, estoy leyendo un librito precioso que se llama El verano de Cervantes, de Antonio Muñoz Molina, donde cuenta cuando era un adolescente, la primera vez que leyó El Quijote, y hace unas reflexiones ya él como escritor adulto sobre qué le fue provocando. Me parece que es un libro precioso. Bueno, yo pues la verdad es que me lo estoy disfrutando muchísimo. Últimamente leo cosas que tengan que ver también como con ensayo, pensamiento, etcétera. Entonces acabo de leer un libro precioso que se llama El puente donde habitan las mariposas, de Nazaret Castellanos. Es una neurocientífica española que descubrió las cartas que se mandaban Heidegger y Hannah Arendt, Ajá. porque fueron amantes. Échale. Y entonces ella, como neurocientífica, recupera esas cartas y va reconstruyendo cosas muy interesantes sobre cómo funciona el inquilino que nos, que nos determina. Creo que esos son de los que he leído últimamente, con los que estoy un poco más, digamos que los traigo frescos, ¿no? Para recomendar ahora. Y como para cerrar, tú como escritora, ¿le recomiendas al público los audiolibros? ¿Les dirías que deberían de romper ese recelo que quizás tenemos los lectores frente a los audiolibros? Sí, totalmente. Yo también lo tenía, porque hay como esta impresión de que intelectualmente es una actividad menor escuchar el libro que leerlo, pero no es así. Recordemos que la literatura nació oral, ¿no? Era primero la voz humana y la voz humana es poderosísima. Entonces, cuando alguien te está contando el libro leído en voz alta, conecta con tu respiración, entra por un sentido distinto que es el del oído. A mí la verdad es Que que quizás es el más fino que tenemos. yo creo que sí, ¿no? No sé por qué, pero además se me quedan mucho más grabados los que oigo. Quizá porque estoy tan concentrada, tan atenta, ¿no? Suelo escuchar audiolibros cuando camino, cuando corro, o quizá es que estoy en una especie de meditación en movimiento, yo no sé, pero el día que descubrí uno que me gustó, ya no pude parar, ¿no? Sí, los audiolibros, bienvenidos. ¿Y disfrutas grabar tus libros en formato audiolibro? Sí, sí lo disfruto, me gusta la lectura en voz alta, pero también se sufre mucho porque lo vas leyendo y vas escuchando tus fallas, ¿no? Como escritora. Y este último, además, cuando lo leí en voz alta lloré muchísimo. Había que parar a cada rato. Y no sabía que me iba a pasar eso, ¿no? Ujú. Pues sí.
Pues yo que hago audiolibros, es un honor compartir contigo, colega, Coleguita. audiolibrista, y ha sido un placer verdaderamente enorme compartir contigo en este programa de Léemelo, que nos hayas traído tus reflexiones, tus pensamientos, tus recomendaciones, que nos hayas presentado tu libro nuevo, Raíz que no desaparece. Muy recomendado, una lectura muy poderosa, dolorosa, pero al mismo tiempo que transmite esperanza y amor, ¿no? Así es. Y pues muchísimas gracias a todo el público por sintonizarnos en un programa más de Léemelo, aquí en TV UNAM y Canal 22. Gracias por seguirnos en esta aventura que nos ofrecen los libros. Yo soy José María de Tavira y estuvimos con la gran escritora Alma Delia Murillo. Muchas gracias, José María. Es Fue un placer. delicioso. Un placer.